Familia, es un gusto que nos estén acompañando en esta nuestra transmisión en línea de nuestra Iglesia Bautista Bíblica Montesión. Como cada semana, damos gracias a Dios que usted y su familia nos estén acompañando a través de sus dispositivos móviles. Así que vamos juntos a disfrutar este día el programa que se ha preparado especialmente para esta audiencia. Así que, hermanos, vaya por su Biblia y juntos vamos a participar de la lectura bíblica que se ha preparado a través de nuestro hermano invitado. Bienvenidos sean. Hola hermanos, qué gusto saludarles y al mismo tiempo es un gozo para mí el realizar la lectura de la palabra de nuestro Dios. Y les invito allá en casita que abramos nuestras Biblias en el libro de Salmos, capítulo 119, del versículo 73 al versículo 80. Les repito, hermanos, Salmos, capítulo 119, del versículo 73 al versículo 80. Allá en casita síganme con su vista, hermanos, por favor. Y dice así la palabra de Dios para la honra y gloria de nuestro Dios. Tus manos me hicieron y me formaron. Hazme entender y aprenderé tus mandamientos. Los que te temen me verán y se alegrarán, porque en tu palabra he esperado. Conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me elegiste. Sea ahora tu misericordia para consolarme, conforme a lo que has dicho a tu siervo. Venga a mí tus misericordias, para que viva, porque tu ley es mi delicia. Sean avergonzados los soberbios, porque sin causa me han calumniado, pero yo meditaré en tus mandamientos. Vuélvase a mí los que te temen y conocen tus testimonios. Sea mi corazón íntegro en tus estatutos, para que no sea yo avergonzado. Que Dios bendiga su palabra. Señor, ¿quién entrará a tu santuario para adorar? Señor, ¿quién entrará en tu santuario para adorar? El de manos limpias y un corazón puro y sin vanidades, que sepa amar. El de manos limpias y un corazón puro y sin vanidades, que sepa amar. Señor, yo quiero entrar en tu santuario para adorar. Señor, yo quiero entrar en tu santuario para adorar. Dame manos limpias y un corazón puro y sin vanidades, enséñame a amar. Dame manos limpias y un corazón puro y sin vanidades, enséñame a amar. Alabad al Señor porque Él es bueno. Alabad al Señor
señores, alabad al Señor de los señores, porque para siempre es su misericordia. Señor, tú me llamas por mi nombre, desde lejos, por mi nombre, cada día tú me llamas. Señor, tú me ofreces una vida santa y limpia, una vida sin pecado y sin maldad. Señor, nada tengo para darte, solamente te ofrezco mi vida para que la uses tú. Señor, hazme hoy un siervo útil que anuncie el mensaje de la cruz. Señor, tú me llamas por mi nombre, desde lejos, por mi nombre, cada día tú me llamas. Señor, yo acudo a tu llamado a cada instante, pues mi gozo es servirte más y más. Señor, nada tengo para darte, solamente te ofrezco mi vida para que la uses tú. Señor, hazme hoy un siervo útil que anuncie el mensaje de la cruz. Señor, tú me llamas por mi nombre, desde lejos, por mi nombre, cada día tú me llamas. Cada segundo de cada minuto de cada hora de cada día de cada mes de cada año, Dios ha sido fiel con cada uno de nosotros. Ha sido fiel en cada uno de nosotros, en nuestra familia, en nuestros trabajos, en nuestros hogares. Y la manera en que podemos retribuir esa fidelidad a nuestro Dios es a través de nuestras ofrendas y nuestros diezmos. Hermanos, hermanas, este es el momento en el que Dios habla a su corazón y pone ese deseo de dar para extender el reino de nuestro Padre Celestial a través de la iglesia. Así que, hermanos, no se pierdan esta bendición de ser partícipes, de compartir lo que Dios está haciendo en nosotros. Vamos a tomar este tiempo y vamos a proponer en nuestro corazón dar para el reino de nuestro Padre Celestial. Hemos pasado un excelente tiempo de lectura bíblica, un excelente tiempo de alabanza, y es el momento de escuchar lo que Dios tiene para ti y para mí a través de la exposición de su palabra. Así que, hermanos, nuevamente tome su Biblia y juntos
todos vamos a participar de la exposición de la palabra a través de su siervo, nuestro pastor Héctor Cocom. Así que bienvenidos sean nuevamente. Hermanos, Dios les bendiga. Aquí su servidor Héctor Cocom. Quisiera compartirles esta tarde una porción de la palabra del Señor que se encuentra en Colosenses, en la epístola a los Colosenses, el capítulo 4. Colosenses capítulo 4. Le invito a que tome su Biblia y me acompañe en esta lectura. Colosenses capítulo 4, los versículos 2 al 6. Dice la palabra de Dios lo siguiente: Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste cómo debo hablar. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Hagamos una oración, amados. Padre Celestial, gracias por tu palabra y te ruego, Señor, que nos guíes mientras la leemos. Gracias, Señor, por tu ayuda y tu dirección que quieres darnos y que ofreces a todos aquellos tus hijos y aquellos que vienen a ti. Padre, gracias en el nombre precioso de Jesucristo. Amén. Amados, hemos estado pasando por la carta de los Colosenses. Hemos estado viendo la condición y los peligros en los cuales la congregación se encontraba, las iglesias de esta parte del Valle del Ilírico, formada por las iglesias de la Odisea, Colosenses y la de Hierápolis. Eran varias congregaciones cristianas que estaban a lo largo del río. Y terminando el apóstol San Pablo en este capítulo 4, él les dice a los hermanos que deben dedicarse a la oración. Dedicados a la oración. Ese es el tema de esta tarde. Quisiera compartirles este tema, dedicados a la oración. Debido a las múltiples necesidades que tiene la iglesia cristiana, viéndolo en la vida de los colosenses, cómo la herejía está tocando las puertas de las iglesias, cómo el legalismo judío, cómo las filosofías griegas y también cómo el ascetismo místico había entrado a las iglesias, estaban llevando a las congregaciones a un punto de alejamiento, se habían separado de la verdadera unión que debe tener cada discípulo con Cristo. Bien, llegando al capítulo 4, encontramos que el apóstol Pablo exhorta a las iglesias a que se dediquen a la oración. A propósito, la oración es parte de nuestra comunión, es uno de los elementos que tienen que ver con nuestra comunión con Dios. La verdadera comunión es espiritual. Algunos elementos de la comunión son la Biblia, la lectura de la palabra de Dios. El Salmo 119 habla de la Biblia diciendo que la exposición de sus palabras hace sabio al sencillo, alumbra y hace sabio al sencillo. La oración es otra parte, elemento básico de la comunión con Dios. Quien se acerca al Señor, el Salmo 51 dice la Biblia que al corazón humillado y contrito Dios no lo desprecia. Y la tercera es la congregación, estar en medio de otros creyentes, estando entre nosotros los creyentes, orando, dando gracias, orando unos por otros, ministrándonos conforme al don que Dios nos ha dado. Eso permite a la iglesia cristiana tener comunión. En este capítulo 4 encontramos en los versículos 2 un imperativo del escritor, del apóstol Pablo, cuando dice la palabra de Dios, lo que hemos leído hace un momento: perseverad en la oración. Es otra forma de decir, hermanos, dedíquense a la oración. La oración que el apóstol Pablo está pidiendo es lo que dice: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Esta oración, amados hermanos, esta dedicación de la oración es una oración que se debe hacer por todos los santos. Según nos dice al capítulo 6 de Efesios, nos dice la palabra de Dios lo siguiente. Efesios capítulo 6 dice la palabra del Señor lo siguiente. Dice la palabra de Dios: sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con perseverancia y súplica por todos
por todos los santos. Dios, amados, instruyendo a la iglesia de Éfeso, diciéndoles: hermanos, dedíquense a la oración, oren perseverando en ello, háganlo con súplicas, con acciones de gracias, dícela, por todos los santos. Así que la oración, amados, es algo importante dentro de nuestra comunión. En la Iglesia Bautista Bíblica Monte Sión es muy importante la oración. La Biblia nos habla que podemos orar cuando estamos en un mismo asunto, que estamos ahí dedicados, orando, pidiendo a Dios que intervenga en nuestras vidas, que intervenga, amados hermanos, en los asuntos que tienen que ver con esta vida, en los asuntos en la iglesia. Particularmente el apóstol Pablo también dice aquí la palabra de Dios que estaba pidiendo oración, dedicarse en la oración y perseverancia con agradecimiento. El apóstol Pablo ve que su oración, amados hermanos, en el capítulo 4, él dice, la palabra de Dios, versículo 3, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Él estaba pidiendo, hermanos, oración por él. Las personas que hemos leído, hemos pasado por las páginas de la Biblia, encontramos a un siervo de Dios que sufre, que ha sido perseguido, que ha sido náufrago, que ha sido azotado, que ha sido perseguido por judíos, ha sido perseguido por falsos hermanos. Y cuando llega este capítulo 4, él está en una prisión en Roma, junto a él está Timoteo, y él está pidiendo, hermanos, que oren por él, que oremos por este siervo de Dios en el tiempo de los colosenses, que se ore por este siervo de Dios para que el Señor nos abra puerta para la palabra de Dios. Qué importante, amados hermanos, es este término, la palabra, porque el apóstol habría de predicar la palabra de Dios, pero particularmente nos dice, después de la palabra, dice que debemos dice, a fin que el Señor me dé la palabra, pero también dice el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Y cuando habla de estas porciones, hermanos, está diciendo el apóstol Pablo que quizás muchas personas hablan de la palabra como algo muy general. Ellos hablan, o si tú lees, muchas personas dicen, si tú lees la Biblia, tu vida va a cambiar. Si tú te acercas a la Biblia, tu vida va a cambiar. Así que muchos han tomado esta palabra para decir, bueno, lee la palabra y cambiará. Pero el escritor habla de que que Dios le dé sabiduría, que le abra puertas para la palabra, el misterio de Cristo, o sea, lo que él va a predicar en la palabra de Dios específicamente, va a predicar a Cristo, quien para entonces era un misterio que ahora ha sido revelado por el Espíritu Santo a los apóstoles en la inspiración de la Biblia. Ha tenido la revelación estos santos hombres de Dios para poder explicar la palabra de Dios, particularmente el misterio que no se conocía. Por ejemplo, amados hermanos, en el Antiguo Testamento, en el libro del profeta Isaías, nos muestra la palabra de Dios que se hablaba de su nacimiento, que se hablaba de él, de su sufrimiento, que se hablaba de su muerte, se habla de su resurrección, se habla de su reino de Jesús. Pero había un misterio. ¿Quién era esta persona? El Mesías. ¿Cómo habría de venir? La Biblia estaba llena de todas las indicaciones. Y cuando llega el Señor Jesucristo, todas esas profecías fueron cumplidas en la persona de Cristo. Cada profecía de la Biblia fue cumplida en Él. Así que cuando nosotros nos referimos a la predicación del Evangelio, estamos hablando de la persona gloriosa de Jesucristo. Estamos hablando de Él. Quizás usted sea una persona simpatizante del Evangelio o una persona que le gusta escuchar el Evangelio. Pero déjeme decirle algo que usted probablemente no ha notado. Usted no ha notado algunas cosas. Solamente la predicación del Evangelio, presentando a la gloriosa persona del Señor Jesucristo, solamente el Cristo de la Biblia puede dar vida. La Biblia dice que a Dios nadie le vio jamás, pero Cristo, el Hijo de Dios, ha dado a conocer a ese gran Dios. Así que solamente el Dios de las Escrituras, solamente el Dios de la Biblia, el verdadero Cristo de la Biblia, en Él hay salvación. Yo sé que usted podría estar escuchando, yo escucho por internet ciertos mensajes, pero cuando no se está predicando al verdadero Cristo de las Escrituras, aquel que vino a morir y a sufrir, a ser muerto y resucitar al tercer día y dar vida eterna a todo aquel que cree, entonces usted está escuchando un mensaje que ha sido fraccionado, un mensaje que ha sido mutilado, porque el mensaje de la cruz, amados, es que Cristo resucitó.
y todo aquel que en él cree no se pierde, mas tiene vida eterna, dice la palabra de Dios. Así que este mensaje es el mensaje que el apóstol Pablo les dijo a los hermanos de Colosenses en el capítulo 1, cuando dice estas palabras. Escuche por favor, Colosenses capítulo 1, versículo 3 en adelante. Dios, siempre, dice el apóstol Pablo, por ellos, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Éfafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. El escritor está diciendo muy bien que Dios me dé la palabra, que me abra puertas, a fin que dé a conocer la palabra, el misterio de Cristo, por el cual estoy preso. Y entonces él dice, cuando ustedes, colosenses, recuerden que ustedes oyeron y conocieron la gracia de Dios en verdad, por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como todo el mundo. Y esta palabra del Evangelio crece y lleva fruto también en vosotros. Así que la oración, amados, dedicados a la oración, nos va a permitir orar por los siervos de Dios mientras pedimos a Dios que abra puertas, que abra las puertas. Y cuando hablamos de puertas, estamos hablando de vidas, de oportunidades en el ministerio, de personas que hoy mismo están orando, están pidiendo a Dios entendimiento, están rogando. Dios está tocando la vida de millones de personas. Y cuando el apóstol Pablo estaba diciendo que oraba para que el Señor abra puertas, estaba diciendo que Dios lo va a guiar, lo va a llevar, lo va a conducir a donde Dios quiere que vaya. Hay en capítulo 14, 13 y 14 del libro de los Hechos, nos muestran que el apóstol Pablo tenía la intención de irse a cierta región para predicar el Evangelio. Ustedes imaginan al apóstol Pablo decidido con todo propósito y toda intención de ir a predicar ese lugar, y dice que el Espíritu Santo no le permitió ir ahí, sino le dijo que vaya a otra parte, porque vio una visión de un varón macedonio que le dijo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Y él dice, dando por hecho que Dios nos llamaba allí para anunciar el Evangelio. Dios guía a las personas, amados. La oración es muy importante. Aquella congregación que se dedica a orar, entonces orará por sus ministros, orará por los siervos del Señor para que sean guiados en esas puertas que Dios está abriendo, que el Señor está abriendo. Dice, desde el día que oíste y conociste la gracia de Dios en verdad. Segunda a los Corintios capítulo 3 nos muestra que es Dios quien abre esos corazones. Segunda a los Corintios, el capítulo 3, nos dice la palabra de Dios lo siguiente. Dice la palabra de Dios lo siguiente en el versículo 12. Así que, teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, testamento, el pacto que Dios hizo con ellos en el monte Sinaí, que fue sellado con cláusulas donde Dios les da días de reposo para que observen, les da fiestas, les da mandamientos de diezmos, de la tierra, de sus frutos, de sus animales, todo. Y Dios se comprometía a traer la lluvia, la temprana y la tardía, a que los campos fueran bendecidos con la lluvia y que los animales tenían sus crías y que la matriz de las esposas, de las mujeres, no abortara. Una bendición, abundancia, era la parte del Señor. Y dice aquí la Biblia, pero el entendimiento de ellos, de los judíos, se embotó, como cuando no tiene filo un hacha y pegando un árbol, nunca lo corta o no lo corta. Dice, pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual el velo es quitado, es por Cristo, es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés,
el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen por el Espíritu del Señor. Entonces, dedicados a la oración, orando por el mensaje del Evangelio, y Dios trayendo esta luz, Dios quitando ese velo en el corazón de los hombres, esa falta de entendimiento de las Escrituras. Dios obrando y quitando por Cristo todas estas cosas, mientras la iglesia dedicada a orar, está haciendo esto que Dios dice que Él va a hacer. El capítulo 4 también nos dice, aquí mismo en 2 Corintios 4, nos dice la palabra de Dios lo siguiente, continuando con eso mismo, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos, antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Mira el testimonio de los ministros. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Es Dios, amados, es el Señor, a través de este mensaje del evangelio, que trae luz a las personas, que trae salvación, que trae luz a ese entendimiento oscurecido y entenebrecido. A estos que siempre, por muchos años, han estado leyendo y buscando consuelo, viendo en la Biblia y no encontrándolo. Pero es Dios el que trae esta luz, porque dice la Biblia que es el que resplandeció, es el mismo que resplandeció en nuestros corazones. Así, amados hermanos, vemos la palabra de Dios. La Biblia nos habla del Mesías, nos habla de este mensaje del Evangelio, y nos muestra que la exhortación, en la voz imperativa, donde el apóstol Pablo habla, dedíquense, ustedes hermanos de Colosas, dedíquense a la oración, perseveren con ello, con agradecimiento, háganlo, y al mismo tiempo oren por nosotros. ¿Quiénes? Los siervos de Dios. Por lo menos Pablo y Timoteo en el capítulo 1, cuando él escribe esta carta, cuando él dice en el capítulo 1, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Él está diciendo, oren por nosotros, perseveren en la oración, velando. Esta palabra velad, dice aquí, perseverar en la oración, velando en ella, con acción de gracias, es vigilar. Esta iglesia que se dedica a orar, está implicado que está vigilando, está velando, está despierta una iglesia que está orando es una iglesia despierta. Hoy en nuestros días, con todas estas cosas, las personas prefieren estar en sus casas orando, pero amados hermanos, hay tiempos para orar de forma personal. Puede ser por la mañana, pero cuando nos reunimos con otros discípulos del Señor, orando, qué bendición, disponer nuestras cargas unos por los otros, orar unos por otros, ser consolados por la palabra de Dios, a través de otros siervos de Dios, a través de otros hijos de Dios. El Señor está consolando a las personas, y esto no lo podemos sustituir por un mensaje de WhatsApp, no lo podemos hacer solamente hablar, mandar un mensaje en el chat. Es necesario estar en la comunión, porque la verdadera comunión es espiritual. Es espiritual, la comunión es la Biblia, es la oración, es la comunión de otros santos. Es muy importante, dice, perseverad velando en ella, como cuando la vela. ¿No se acuerdan? No sé si recuerdan muchos de ustedes, hace muchos años, antes no habían en las colonias luz.
Y algunos de nosotros utilizábamos los famosos quinqué, que a base de petróleo, como la energía, llenábamos eso y una mecha mojada con un cerillo y un cristal de vidrio cubriéndolo, nos permitía alumbrarse en casa. Si íbamos a ir a la cocina, llevábamos nuestro quinqué. Si íbamos en la parte del patio, íbamos en la parte de enfrente, llevábamos nuestro quinqué para alumbrándonos. Y si un hijo tardaba en llegar, cuando la hora a que él llegaba no era la hora que él llegaba, entonces anhelábamos que ese quinqué no se consuma el petróleo que tenía, sino que tarde hasta que llegue nuestro amado familiar, nuestro hijo, hija, esposa, esposo. Y allí estábamos en la mesa cerca del quinqué, cerca de la puerta, para esperar a nuestros seres queridos. Estábamos vigilando. Sabíamos si un perro ladraba de este lado, venía, o si era de este otro lado, sería por otra cosa. Estábamos vigilantes. La Biblia nos habla de velad en la oración con acción de gracias. Y aquí es donde el apóstol Pablo dice, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste cómo debo hablar. Ahora, de todas las cosas que el apóstol Pablo pide, usted lee, él no está pidiendo varias cosas en sus cartas, no está pidiendo por un cabello nuevo, por un cabello tierno, por un cabello que esté joven. Nunca encontramos al apóstol Pablo pidiendo esto, pero sí está pidiendo por su ministerio, está pidiendo por su labor que él hace como pastor, como ministro, como maestro a los gentiles, como el apóstol a los gentiles. Y él está diciendo, oren por mí, para dar a conocer el misterio de Cristo, para que lo manifieste cómo debo hablar. Y ya encontramos aquí, los colosenses entendían bien esto, porque en los versículos que vemos, el versículo 24 al 29, escuche cómo dice la palabra del Señor. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que la anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Entonces el apóstol Pablo, él sabe que va a predicar, va a enseñar, va a amonestar, lo va a hacer. Y él dice, ok, yo quisiera continuar haciéndolo así, en toda sabiduría, a fin de presentar a Cristo, para que lo manifieste claro. En unas porciones que está en Corintio, él dice que se ha hecho a los esclavos, se ha hecho al judío, se ha hecho al gentil, a fin de alcanzarlos para Cristo. Así que, ¿cómo debo hablar? Él ya dijo, voy a enseñar, voy a exhortar, voy a hacerlo en toda sabiduría. Ore. Esto viene de Dios, guía, la paciencia para enseñar, la dirección del Señor, todas esas que Pablo habla de la oración para que estemos en toda paciencia y longanimidad. Oren por mí, oren para que el ministerio, que mientras yo lo realizo, lo pueda realizar con toda claridad. Y eso es interesante. Es interesante porque cuando usted está hablando con las personas, tienen una idea y un concepto diferente de Cristo y de Dios y de la palabra. Lo que usted cree, aunque los términos son iguales, para muchas personas no significa lo mismo. Aunque se habla de Dios, para muchos no significa lo mismo. No podemos hablar de un Dios trino, porque para muchos esto de Dios trino o triunidad es 1 más 1 más 1 es igual a 3. ¿Por qué no multiplicar 1 por 1 por 1 y por 1?
que nos está dando tres. Entonces, cuando él habla de claridad, estamos hablando de personas, amados hermanos, que tienen, aunque utilizan las mismas palabras, tienen significados diferentes. Y él dice, pido, oro, pidan, oren por favor por mí, amados hermanos. Rueguen al Señor, que el Señor me ayude para que yo sepa cómo debo hablar, cómo debo de hacerlo en toda sabiduría. Presentar el Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amados hermanos, la Biblia nos exhorta a dedicarnos a la oración. No tiene nada de malo orar en nuestras casas, al contrario, debemos de hacerlo. Debemos de hacerlo en nuestras casas. Debemos orar con nuestra familia, debemos dedicarnos con nuestra familia. En nuestra casa debe de haber luz. En nuestra casa debemos de estar invitando al Señor que nos guíe, que nos dirija, que tiene toda la injerencia en nuestra vida, en nuestro trabajo, en nuestras relaciones. Nuestra familia debe conocer la palabra de Dios. Debe saber las razones, los pensamientos de Dios, puesto que la Biblia nos ha dicho que tenemos la mente de Cristo y que cosas que ojo no oyó, ni oído ha oído, ni han subido en el corazón de los hombres, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Jeremías oró de esta manera diciendo que Dios dijo, clama a mí y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. La palabra del Señor. Y el imperativo del Nuevo Testamento con respecto a la comunión con Dios es esta: dedíquense a la oración. Dedíquense a la oración. Amados, hoy las personas hemos perdido mucho tiempo. Estamos en muchos grupos de WhatsApp. Estamos tratando de sustituir esto y muchos grupos de WhatsApp son estériles. No tienen frutos, no son provechosos. No hay una verdadera explicación de la palabra de Dios, solamente hay especulación. La verdadera comunión con Dios es venir a Él, es tomar tiempo y pasar tiempo con Él, reposando en su descanso que Él nos da y en la dirección que Él nos quiere dar. Amada Iglesia Bautista Bíblica Monte Sión, vamos a dedicarnos a la oración y vamos a tomar el tiempo necesario para poder hacerlo. Le invito a que usted pueda tomar este tiempo de dedicarse a la oración. Le invito a que usted se pueda acercar con un corazón sincero, porque el Señor recibe a todos aquellos que hemos fallado. Hemos fallado, pero Él nos recibe con un corazón arrepentido y nos da de su gracia para vivir todos los días de nuestra vida. Por lo tanto, le animo esta tarde, le animo a que usted se acerque y tomemos la decisión de poner en un lugar, en un gran lugar, la oración. Como el apóstol Pablo exhorta a la iglesia a que los hermanos se dediquen a la oración. Vamos a orar. Señor, te doy gracias por tu palabra. Te bendigo, Señor, gracias. Solo tú puedes guiarnos a hacer tu voluntad. Solo tú puedes mostrarnos la gran necesidad que tenemos de ti y de pasar tiempo contigo, Señor. De pedir y de rogar por nuestros hermanos. Porque mientras lo hacemos, Señor, tú nos sanas, tú nos guías, tú nos muestras tu voluntad. Te quiero rogar, Señor, por toda esta congregación de la Iglesia Bautista Bíblica Monte Sión, para que nos dediquemos a algo importante como es la oración. Por favor, Dios, danos un corazón de siervos y entendidos. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo. Amén. Si la palabra del Señor ha llegado a su vida, por favor, coméntenos. Quisiéramos saber qué decisiones ha tomado. Quisiera decirle que somos más de uno, que estamos con el propósito de dedicarnos a la oración. Si usted no se ha bautizado, si usted es una persona cristiana que ha recibido a Cristo como su Salvador y tiene el deseo de obedecerle, le invito a que se ponga en contacto con nosotros. Quisiéramos mostrarle cómo es bautizarse, cómo es obedecer al Señor bautizarse. Y si usted ha sido bautizado y no se ha congregado en ninguna iglesia, le invitamos que venga a nuestra iglesia. Nuestras reuniones son los domingos a las 11 de la mañana y 12 del día. También tenemos grupos de estudio en la semana y tenemos estudios de crecimiento espiritual. Si usted no es miembro de alguna iglesia, le invitamos que venga. Quisiéramos mostrarle cómo se puede ser miembro de nuestra Iglesia Bautista Bíblica Monte Sión. Vamos a continuar. Mientras tanto, que Dios les bendiga con abundante paz y vamos a continuar con un canto. Que Dios les bendiga.
único que quiero es cuando veas mi vida encuentres algo verdadero, un corazón sincero. Lo único que quiero es que si necesitas de alguien que cumpla tus sueños, quiero ser el primero. Dios mío, yo quiero corresponder al amor que tú me das. Quiero amarte de verdad, en mi diario caminar, y cuando tú regreses me encuentres haciendo tu voluntad. No dejes que mi vida se desperdicie en cosas que la pena no valdrán. Afanes ya no más, sino que cada día aplique tu palabra en mi forma de pensar, mi diario caminar. Dios mío, yo quiero corresponder al amor que tú me das. Quiero amarte de verdad, en mi diario caminar, y cuando tú regreses me encuentres haciendo tu voluntad. La entrega y la pasión en ti yo quiero en mí tener, y cada día esforzarme por tu amor corresponder. Soy de ti. Dios mío, yo quiero corresponder al amor que tú me das. Quiero amarte de verdad, en mi diario caminar, y cuando tú regreses me encuentres haciendo tu voluntad. Gracias por habernos acompañado hasta este momento en esta nuestra transmisión en línea de nuestra Iglesia Bautista Bíblica Montesión. Como cada semana, le recordamos que si ha sido de bendición para usted este mensaje, lo comparta a través de sus redes sociales. También, si tiene alguna petición de oración, alguna duda, no dude en contactarnos en nuestro buzón de Facebook. Con gusto le estaremos atendiendo. Otra situación, si usted necesita algún acompañamiento, alguna consejería, algo en el cual podamos servirle, por favor, contáctenos también a través de nuestro buzón. Hay gente preparada que puede acompañarle en cualquier necesidad que usted tenga. Gracias, hermanos, por acompañarnos y les deseamos que tengan una excelente semana. Que Dios los bendiga. Recuerden que somos una comunidad, somos una familia, somos una iglesia, somos Montesión.